Muy buenos días para todos nuestros queridos lectores de nuestro periódico y el de ustedes, Punto de Quiebre. El día de hoy estamos con la grata compañía de mi general, mayor general en uso del retiro, Gustavo Rincón Rivera. Bienvenido el día de hoy, mi general. Gracias, Nuri, muy amable. Un saludo muy especial ahí a mi capitán Orlando Bastos Triana y a todos los que nos escuchan. Es un placer para mí estar con ustedes. Mis agradecimientos de antemano por haberme invitado a participar con el periódico Punto de Quiebre, periódico muy importante para todo Colombia y especialmente para la Reserva. Reciban un cordial saludo. Yo soy el mayor general Gustavo Rincón Rivera y estoy para servirles. Mil gracias, mi general. Mi general, cuéntenos quién es Gustavo Rincón Rivera. Cuéntenos, ¿quién es? Bueno, Gustavo Rincón Rivera es un ciudadano colombiano. Nací en la localidad de Soatá, Boyacá. Provengo de una familia tradicional, campesina, trabajadora, honesta, católica. Somos 14 hermanos. En la actualidad estamos vivos, gracias a Dios, 12, toda vez que 2 fallecieron por causa de la pandemia que vino a Colombia o que azotó a Colombia en los años 1960, la pandemia que llamaban disentería. Muy temprana edad, yo me vine a estudiar, o mis padres me mandaron a estudiar a la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, con sede en Bogotá, alma mater de la institución Nuestro Ejército Colombiano. Me gradué de bachiller en la Escuela Militar de Cadetes. Posteriormente, de la misma escuela, me gradué como subteniente del arma de infantería. Soy abogado, soy economista, tengo un MBA en alta gerencia, tengo varias especializaciones como seguridad nacional, seguridad continental, logística militar en el Ejército de los Estados Unidos, armamento menor y mayor del Ejército de los Estados Unidos. También tengo especializaciones en armas como el misil TOW y también en el cañón de 40 milímetros, de 90 milímetros, perdón, de la República del Brasil, y también en los vehículos Urutú y Cascabel que fueron adquiridos a esa nación. En la actualidad, soy presidente de RS, Reservas y Sociedad Civil, un movimiento político que está compuesto por agentes, señores suboficiales, soldados, reservistas, oficiales y sociedad civil. En la actualidad también soy precandidato a la presidencia de la República por el Partido Conservador Colombiano. Y estoy para servirles a ustedes. Mi general, muchas gracias. Lo felicito por ese hoja de vida tan excelente y tan impecable. Cuéntenos, mi general, ¿cuál es su punto de quiebre? ¿Qué es lo que lo quiebra en la vida? Lo que me ha quebrado en la vida
es la indiferencia que en los actuales momentos vive la patria. La indiferencia con las instituciones, la falta de Estado, con unas cortes corruptas, con un país sin justicia, un país o un Estado desprestigiados, con unas fuerzas militares o fuerzas armadas que las ponen de carne de cañón, que las queman vivas, en las cuales no existen para ellos sino obligaciones. Para ellos no existen los derechos humanos. Los derechos humanos existen para los vándalos, para los narcoterroristas. Ese es el punto de quiebre que me duele en el alma como colombiano, como soldado de la patria. Es triste ver a narcoterroristas disfrutando del poder y ver soldados y agentes en las cárceles por haber sacrificado su vida en pro de la democracia. Entonces, el punto de quiebre es ese, la falta de principios, la falta de valores en los cuales está padeciendo nuestra patria y que en realidad la quieren tomar individuos que han estado al margen de la ley y que también está dirigida a Colombia por algunos deshonestos que nos tienen al borde del colapso. Ese es el punto de quiebre. Muchas gracias, mi general, muy diciente en sus palabras. Siga, jefe. Mi general, teniendo en cuenta su amplia trayectoria en la institución y el tiempo que ya lleva en uso o en retiro, queríamos preguntarle cuál es la razón por la cual decidió en estos momentos encaminarse en el tema político. ¿Qué lo ha llevado a tomar este tipo de decisiones, señor? Mi capitán, después de 46 años de servicio a la patria como soldado colombiano, veo que nuestra patria se está desangrando y sigue desangrando, como le dije, por falta de justicia, por haber visto a un presidente Santos que entregó al país a los narcoterroristas de las FARC, unos asesinos, unos violadores y unos narcotraficantes. El Estado colombiano le entregó 10 curules a estos bandidos. Les entregó 160 sitios despejados donde no puede entrar ninguna autoridad colombiana. Les entregó 31 emisoras donde hacen apología del delito. Les entrega para su campaña 34.000 millones de pesos. Y fuera de eso, les pone escoltas con carros blindados, últimos modelos. Y en este momento tenemos un Estado dentro del Estado colombiano. Unos bandidos legislando, otros bandidos en campos y ciudades masacrando y violando al pueblo colombiano, con una justicia que fue elaborada por bandidos
para bandidos y su propio beneficio. ¿Quién no sabe, qué colombiano no sabe cuáles fueron los crímenes que cometieron los narcoterroristas de las FARC? Hoy se presentan ante una justicia inocua, parcializada, que está compuesta por sus colegas impartiendo justicia, y llegan y dicen: yo maté, yo asesiné, yo violé, yo secuestré, yo masacré. Y como pena le dicen: usted puede ir a colegios y universidades, presentarse como Robin Hood, decir que son los salvadores de Colombia, después de haber sido los masacradores de Colombia. Entonces, el dolor que siente un soldado al ver que su patria se derrumba por el caos, los asesinatos, la violación, la falta de seguridad. Porque es tan absurdo que, por ejemplo, un individuo que fue ministro de Hacienda en la presidencia del peor presidente que hemos tenido, Santos, y nos puso un boleteo, el ministro de nos puso Hacienda, impuestos, Cárdenas. nos impuso muchos impuestos para entregárselos a las FARC. No es posible que en solos aviones o transporte de bandidos de Colombia a Cuba se hayan gastado más de 5.000 millones de pesos. ¿Cuánto gastaron y cuánto estamos pagando nosotros en este momento? Y ese señor está aspirando a ser presidente. Entonces, por eso es que yo estoy aspirando a la primera magistratura de Colombia, porque allá debe de llegar una persona que no la puedan señalar con el dedo, que no le puedan indilgar nada, que sea preparado y que tenga la frente en alto para poner orden, ejercer la autoridad y darle seguridad al pueblo colombiano que tanto necesita. La presidencia de la República, la primera magistratura, debe estar una persona ya que no deba favores políticos, que no sea politiquero, que no sea clientelista y que trabaje para el pueblo, para quienes lo eligieron. Entonces, por eso causa o por esa fue la razón que yo me encaminé en la clase política y que yo tengo la experiencia vivida en el Ejército Nacional, en los diferentes cargos que tuve, y estoy seguro que no le fallaré al pueblo colombiano cuando ustedes decidan elegirme como su primer mandatario. Excelente, mi coronel. Me parece completamente acertada su apreciación respecto de que la próxima persona que ocupe ese primer puesto en Colombia sea una persona completamente transparente, honesta y que prácticamente no surja de los partidos que tantos problemas han causado en nuestro país. Aunado a ello, quería preguntarle a nuestro invitado, ¿cuáles son los puntos fundamentales con los que usted o en los que usted fundamenta su campaña política? Son varios. Yo
tengo 10 puntos fundamentales en los cuales fundamento mi política para servirle al pueblo. Si nosotros cumpliéramos los 10 mandamientos de la ley de Dios, seríamos el mejor país del mundo. Si los cumpliéramos, podríamos vivir en paz, en armonía, y todos podríamos recorrer el país de sur a norte, de oriente a occidente, y en calles y ciudades sin la zozobra de ser secuestrados, asesinados o asaltados. Pero como mi Dios puso 10 mandamientos, yo también tengo 10 puntos fundamentales como programa de gobierno. El primero es seguridad para todo. El segundo es una justicia imparcial, segura e inmediata. El tercero es una lucha frontal contra la corrupción. El cuarto es una educación integral y para todos. El quinto, una jubilación segura. El sexto, transportes que se interconecten y que abaraten los costos de colocación de productos en los puertos y en el mercado. Una inflación que no desborde nuestra economía. Una lucha frontal contra la pobreza. Una preservación de los recursos naturales. Y el último, que no por el orden sea el menos importante, es la salud. Si ustedes me permiten, en forma, digamos, rápida, les explico cada uno de ellos. Seguridad para todos. La seguridad es la base de una economía productiva y en desarrollo. Si no hay seguridad, no hay inversión. Si no hay seguridad, hay zozobra. Si no hay seguridad, hay fuga de capitales. Si no hay seguridad, no hay inversión extranjera y tampoco inversión nacional. La seguridad debe ser en vías, en ciudades, con más policía, pero dotados de equipos adecuados para combatir la delincuencia, pero también respaldados por unas normas claras y precisas para no llevar a los hombres a que sean masacrados y que no se puedan defender. Mejorar las condiciones laborales y familiares de la policía militar y los militares, haciendo difícil que estos caigan en la tentación del soborno y pierdan los beneficios si en eso llegan a caer. Crear mecanismos de integración social y de participación directa con las autoridades y haciendo que la ciudadanía y la autoridad en forma unida venzan la delincuencia. A la inseguridad hay que responderle con vigor, con decisión, con fortaleza, con mano dura y justicia eficiente para reprimir el delito.
el orden se impone, no se concerta con nadie, como piensan ahora los terroristas urbanos que ponen condiciones para no seguir destruyendo la propiedad pública y privada. Hay necesidad de llevar a cabo campañas pedagógicas de manera constante frente a la indiferencia social que existe por la falta de urbanidad, de principios, de moral, que buena falta nos están haciendo. El segundo punto, que es una justicia ágil y eficaz. Aquí se deben de crear y aumentar el número de cárceles, pero cárceles seguras y cárceles que vayan a formar a esos delincuentes, pero vayan a formarlos para que cuando salgan sean personas de bien y no que las cárceles sean escuelas y universidades del delito. Para eso hay necesidad de desarrollar programas sociales en cadenas de producción por parte de los empresarios, buscando que cuando esos individuos salgan de pagar sus penas, puedan ser vinculados a las empresas, ofreciendo beneficios tributarios a esas empresas para que den los elementos suficientes a las cárceles y allá se pueda formar a esos individuos y que sean útiles a la sociedad. Incrementar el número de jueces y fiscales, pero unos fiscales honestos, unos jueces honestos. Y en fin, hay necesidad de una reforma total del sistema judicial. Hay necesidad de que sus procedimientos sean ágiles, que sus procedimientos no sean talanqueras para no cumplir con la justicia y por lo general que cierren esas investigaciones por falta o porque no reunió los procedimientos establecidos. La lucha frontal contra la corrupción. La familia como núcleo de la sociedad está llamada a la formación de valores y principios de sus integrantes y a la academia a reforzar esos principios y valores acompañados de enseñanza, no de adoctrinamientos. Diseñar una legislación flexible que garantice la penalización ejemplar y reparativa de sus actuares. Se acabarán los privilegios de casa por cárcel, cárceles especiales para bandidos de cuello blanco, y no podrán haber rebajas de penas. Deben de ajustarse a las normas, y si no se ajustan a las normas, deben de tener la penalización ejemplar para que no vuelvan a cometer esos delitos. La reforma a la educación. Para lograr una reforma a la educación y que sea de fondo, se deben priorizar los derechos de los niños sobre los beneficios de los docentes. La reforma a esa educación debe garantizar también que los docentes cuenten con los medios suficientes para que se actualicen. También brindarles garantías para que mantengan un sueldo justo
y de acuerdo a su trabajo. Para lograr que esa reforma educativa real se deben comprometer a nuestras universidades y con la experiencia de los docentes formar un pénsul que sea aprobado por la Asociación de Padres de Familia y los estudiantes, para sacar de esos pénsules materias que no son útiles para la sociedad, pero sí incluir materias como la urbanidad, el respeto por nuestros semejantes, el respeto por los símbolos patrios, y debemos de meter en la educación un gran amor por nuestra patria, por esa patria que nos vio nacer, esa patria que nos ve morir también, pero que nos vea morir de pie y no arrodillados y humillados como lo quieren los narcoterroristas en este momento. Entonces, la educación debe ser con una política integral del Estado colombiano. Y quien no esté de acuerdo con esa política integral del Estado colombiano, pues no debe trabajar como profesor. Debe de irse para Cuba, para Venezuela. Pero en Colombia debe de imperar es la autoridad educativa. Las enseñanzas en los colegios, en las escuelas y en los valores, como dije anteriormente, debe estar sujeta a principios y valores que garanticen las buenas costumbres, rescatando los valores cívicos y de urbanidad. Debemos de formar una sociedad que garantice la democracia, no a vándalos que destruyan la democracia ni destruyan los bienes públicos y privados. Los proyectos de grado de esos alumnos deben aportar al desarrollo del país y pueden impulsarse para llevarse a cabo a los pequeños y medianos empresarios. El otro punto es una jubilación segura. La jubilación no es una caridad, sino por el contrario, debe ser el reconocimiento del esfuerzo de muchos años. A los monopolios se les exigirá que garanticen los cuantiosos recursos que manejan para que si llega a ocurrir un desbalance económico, las jubilaciones sean seguras, sean para toda la vida. No se deben imponer más impuestos sobre las jubilaciones y el gobierno debe tomar las medidas necesarias para que el sistema pensional sea seguro y duradero. En mi gobierno no se incrementará la edad de jubilación de hombres y mujeres, por cuanto esta es para disfrutar la vejez, no para solventar enfermedades. Un transporte efectivo y a bajo costo. En mi gobierno, los estratos 1, 2 y 3, al igual que los estudiantes y personal de la tercera edad, serán subsidiados. Los medios de transporte fluvial, marítimo, terrestre, aéreo, deben estar en una intercomunicación para el desarrollo integral de la economía, disminuyendo los costos
de importación, de exportación y garantizando que esos productos lleguen al mercado a bajos costos sin intermediarios. Los impuestos de rodamiento serán proporcionales y o al consumo que tengan cada uno de los vehículos. Se adecuarán todos los medios de transporte para que las personas con alguna discapacidad se puedan movilizar sin las dificultades que hoy padecen. En cuanto a la inflación a menor impacto, en mi gobierno se generarán empleos. Será de gran prioridad la reactivación económica. La reactivación económica en estos momentos es una prioridad, debe ser una prioridad. Debe de incentivarse el campo y combatir el contrabando. Activaré las micro, pequeñas, medianas empresas con créditos blandos y, si es del caso, condonable, de acuerdo a su producción y generación de empleo. Se facilitarán las exenciones de impuestos para aquellas empresas que generen grandes empleos y su crecimiento esté de acuerdo a la tecnología. Hay necesidad de reformar los tres poderes del Estado, conformando un Estado grande, pero grande en valores y principios, y pequeño, pero en su tamaño, pero eficiente, y que esté conformado por gente honesta que le brinde a todos los ciudadanos una comodidad para que puedan vivir en paz y en armonía. Habrá un control importante a las importaciones, dando prioridad a la industria y productos nacionales. Un punto muy importante en mi gobierno será combatir la pobreza. En mi gobierno se combatirá en firme y sin excusas la pobreza. La pobreza la he dividido en tres grupos. Una pobreza moral, que es la falta de carencia de éticas y principios y valores. La familia debe ser el núcleo de la sociedad y la mujer el núcleo de la familia. Lo anterior llevará a tener una sociedad fortalecida que sea útil a la construcción de la riqueza moral que debe tener todo país civilizado. La pobreza intelectual es la carencia de conocimientos que tiene la gran mayoría del pueblo colombiano, como la falta de oportunidades para salir adelante, y ahora encontramos miles de personas en campos y ciudades que después de haber estudiado no pueden ejercer su profesión por esa falta de oportunidades. Entonces, en mi gobierno se tendrán que darle oportunidades para que un abogado no salga a vender merengón en la autopista, no porque la venta de merengón sea una deshonra, sino porque deben de haber diferentes oportunidades para que quien quiera progresar, progrese. La pobreza material. Es importante recordarle a todo el pueblo colombiano que la piedra angular de la economía colombiana es la agricultura, es el campo. Gracias al campo, en esta pandemia que hemos sufrido, no tuvimos la pandemia
de la falta de productos para nuestra subsistencia. Entonces, el campo tendrá un renglón especial para evitar que hayan desplazamientos a las ciudades y engrosar los cinturones de miseria. A las pequeñas, medianas y grandes industrias se le darán préstamos blandos para que den empleo. Recordemos que la mejor obra social que se puede dar en un país es dar empleo. Con el empleo hay la satisfacción para poder llevar a nuestros hijos, darles educación, darles salud, darles vivienda y darles comodidad. Muchas gracias. La conservación de los recursos naturales, ya voy a acabar ahí. En mi gobierno se darán incentivos para preservarlos y optimizarlos. Colombia es un país rico, pero un país que explotamos nuestras riquezas en una forma en que lo que hacemos es una contaminación. En mi gobierno tendremos un especial interés en preservar esos recursos naturales. Y por último, la salud integral. La salud debe estar dirigida al cubrimiento para todos los colombianos, identificando y priorizando soluciones al problema de salud. Los hospitales de tercera y cuarto nivel deben de ser descentralizados para que todos los municipios tengan ese servicio y no se tengan que desplazar a las grandes ciudades donde no pueden subsistir o al enfermo le toca venirse solo para eso. Hay necesidad de hacer un plan de saneamientos básicos proporcionando agua potable, domiciliaria, desaguas y servicios de higiene para evitar la aparición de posibles epidemias. La salud en mi gobierno será un servicio, no un negocio, como muchos lo están haciendo en la actualidad. También se dará prioridad a las personas de la tercera edad y a los niños, que son los más desprotegidos. Saludamos en esta mañana a nuestros lectores del periódico Punto de Quiebre, porque somos la voz de quienes no tienen voz. El día de hoy nos acompaña mi general en uso del buen retiro del Ejército Nacional, Gustavo Rincón Rivera, que nos está planteando algunas alternativas que tiene proyectadas como precandidato presidencial por el Partido Conservador. Mi general, quisiéramos saber cómo fue el acercamiento que tuvo usted con el Partido Conservador para llegar a estas instancias. Mire, el acercamiento que ha habido con el Partido Conservador ha sido por intermedio de SESMOR. Es un estudio, es un centro de estudios superiores, en el cual estaba compuesto por el doctor Mariano Ospina Hernández, su fundador, el doctor Holguín Sardi, el doctor Omar Yepes, el doctor Miguel Gómez Martínez, el doctor Alejandro Ordóñez, la doctora Marta Lucía Ramírez, el padre Alonso Galeano, Rodrigo Noguera y muchos colombianos. El acercamiento se dio porque al analizar los estatutos del Partido Conservador, son los estatutos que compaginan más con el modo de pensar de las reservas, con el modo de pensar mío y con el modo de pensar de millones de colombianos. Entonces,
Por eso fue el acercamiento con el Partido Conservador. Muchas gracias. Mi general, ¿cuál es la lectura que usted tiene de los hechos acontecidos en nuestra patria a partir del 28 de abril, donde se han presentado violaciones, torturas y asesinatos de nuestros policías? Quisiéramos saber cuál es la postura y la lectura que usted tiene frente a estos hechos. Mire, estos hechos son hechos muy lamentables que no debieron de suceder. Desafortunadamente no se tomaron las medidas adecuadas para reprimirlos. Se les dejó coger vuelo y hoy tenemos las consecuencias con una economía muy golpeada y con muchos hombres de la fuerza pública que lo sacan a que sean carne de cañón, a que sean ultrajados, a que sean asesinados, a que sean quemados. Y sin ninguna legislación que pueda enviar a esos vándalos a la cárcel. ¿Cómo es posible que los vándalos o el vándalo que secuestró y asesinó y descuartizó a la gente Peña en Cali lo tengan ahora disfrutando de casa por cárcel? Aquí hay necesidades, como les dije anteriormente, recuperar el orden, ejercer la autoridad y mantenerla para darle seguridad al pueblo colombiano. Eso es falta de educación. Eso es no haberle creído al presidente que vendió a Colombia, que regaló a Colombia a los narcoterroristas de las FARC. Dijo, si no hacemos el acuerdo rápido, la guerrilla se vendrá de los campos a las ciudades. No, él ya no lo estaba advirtiendo, diciéndonos que así hiciéramos acuerdos, la guerrilla se venía del campo a las ciudades. Y es que esto no es viejo. La guerrilla siempre ha permanecido en las ciudades, incrustada en la sociedad y dirigiendo la sociedad. No es posible que mandatarios se reúnan con vándalos y después pidan que saquen a la fuerza pública desarmada para que la masacren. Esto debe de cambiar. Y a la fuerza pública, especialmente a la Policía Nacional, no se puede sacar a las calles sin una legislación especial y sin el armamento necesario para defender la democracia. Yo les recuerdo que estamos en Colombia, estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca. Entonces, hay necesidad de darles las herramientas a los héroes de la patria, a los que hemos defendido durante 200 años la democracia, pero que desafortunadamente no hay comandante de las Fuerzas Armadas. Y entonces pedimos y decimos y salimos a decir, no, es que la Policía Nacional está sujeta bajo todos los parámetros de los derechos humanos, pero no salimos a decir es que la policía también tiene derecho a esos derechos, porque somos colombianos, porque nacimos libres e iguales, y que ellos están cumpliendo la noble o el noble oficio de preservar
por la vida, la honra y bienes de todo el pueblo colombiano. Entonces es un llamado a la sociedad para que rodeemos a las instituciones que nos han garantizado vivir en una democracia y no en una dictadura como nos quieren imponer, como la Venezuela, como la de Cuba, que ya vemos cómo ha salido el pueblo a pedir libertad, no opresión, como nos la quiere poner la izquierda comunista en Colombia. No es posible que individuos o digamos sujetos que están devengando salarios promuevan esos actos terroristas en ciudades. A los indígenas hay necesidad de meterlos en cintura. Ellos también son colombianos y por ser indígenas no les dan las garantías para violar nuestros derechos, para bloquear vías. Ellos cuando salen de las mingas no deben de salir con esos vehículos que les llaman chivas, que son las chivas para transportar la coca. No, ellos deben de ser otro colombiano más y cumplir las normas, como por ejemplo la revisión de gases de los vehículos, su pase de conducción, no traer más del cupo ordenado, ni cargar palos ni cuchillos con los que masacran al pueblo colombiano. En Francia, un terrorista hirió levemente a un soldado de Francia y como pena le impusieron 30 años. ¿Qué diferencia a lo que pasa aquí? Aquí la policía los captura, los entrega y al otro día le dicen no, váyase para su casa o no hay elementos de juicio para enviarlo a la cárcel, mandarlo a prisión. Eso es lo que nos falta a nosotros. Recuperar el orden, ejercer y mantener la autoridad y darle seguridad al pueblo colombiano. Bueno, mi general, ya para terminar, queríamos escuchar qué mensaje le manda a usted a la fuerza pública y a sus reservas en esta entrevista, señor. Para la fuerza pública y para todos los colombianos que me escuchan, quiero decirles que nosotros seguimos siendo la reserva moral del país, que nosotros sacrificamos nuestras vidas, nuestras familias. Les pido que nos unamos. El Estado colombiano tiene una deuda muy grande con la reserva. La ley del veterano es un saludo a la bandera mal hecho. Nosotros necesitamos es que en esas leyes que se expidan, esas leyes sean claras, precisas, concisas. Se quedó sin cámara, mi general, excúseme. ¿Ya? Sí, señor, perfecto. Que esas leyes sean para ayuda de la reserva, pero que esas leyes le den cabida en las universidades públicas y en las, ¿por qué también no en las universidades privadas? Y no hacer una ley inocua para que digan los estamos premiando. ¿Premiando en qué? No, en mi gobierno la fuerza pública tendrán
dos cosas aseguradas. Una es la asignación de retiro con un fondo estable, porque es que nuestra asignación de retiro la cancelan en la siguiente forma. El 3% lo dan los activos, que en lugar de pasar a un fondo, pasan al gasto. Las cajas Cremil o Casur dan el 2% y el 95% lo da el Estado mensualmente. ¿Se imaginan que un narcoterrorista llegue a la primera magistratura? Quedamos a la deriva. Entonces, en este momento es pedirle a la Reserva que sigamos como hemos venido haciéndolo, defendiendo la democracia, unidos para rescatar a Colombia, para no dejarla ser una dictadura. Nosotros somos la reserva moral y tenemos que seguirlo siendo. Nosotros juramos defender esta patria y ese juramento no termina cuando nos retiramos. Ese juramento sigue hasta después de la muerte. Por eso, cuando pasamos a otra vida, nos despiden con el tricolor nacional, con ese tricolor nacional que debemos de defender, pero defenderlo libre, lejos de la dictadura. Entonces, si ustedes me apoyan, como estoy seguro que lo van a hacer, se le devolverán muchas deudas que le tiene el Estado colombiano a la Reserva, como son el IPC, la nivelación salarial, una sanidad justa y unas pensiones estables, para que nosotros no tengamos que vivir esa zozobra de que mañana no vamos a tener con qué comer, porque de eso vivimos. Entonces, el mensaje a todos es un saludo de compañero, de soldado, de servidor público, que dio su vida, su bienestar, y que hoy tenemos que hacer uso de nuestro derecho al voto para elegir, pero a elegir al mejor, al que no sea señalado, al que no tenga compromisos políticos, politiqueros y de corrupción. Les mando un abrazo muy fraterno y de verdad que nosotros, en todas las reservas, pero es que las reservas no son únicamente los que tuvimos el derecho de obtener la jubilación. Las reservas también son los que prestaron servicio 1 año, 2 años, que estuvieron en la institución 3, 5 años, 10 años, y que les dieron una indemnización que no les ha servido para nada, porque así, con esas discapacidades, nadie los emplea. Entonces, yo sí les daré la seguridad para que no anden mendigando por las calles un pan para su subsistencia. Las reservas debe ser la prioridad del Estado colombiano, porque las reservas son y serán las que mantengan esta democracia que hoy la vemos desafortunadamente en peligro. Muchas gracias, mi general. Le agradecemos de verdad con toda la voluntad y el corazón esta invitación que le hizo Punto de Quiebre el día de hoy. Lo estaremos acompañando, por supuesto, en todas sus actividades. Cuente con nosotros. Somos un periódico digital
diseñado básicamente para las reservas, para nuestra sociedad civil y por supuesto para todos nuestros compañeros de la fuerza pública que en estos momentos están en actividad. Entonces agradecemos mucho esta invitación y muchas bendiciones en estas nuevas propuestas, mi general. Muy amable. Gracias, Nuri. Gracias, mi capitán Orlando Basto. Gracias a Punto de Quiebre. Gracias a todos los que me escucharon. El último mensaje es decirles que Colombia es grande, que Colombia es bella, que Colombia nos vio nacer, nos verá morir, pero de pie, no arrodillados y humillados ante dictaduras y ante individuos que dicen proteger a la clase menos favorecida y viven en mansiones y sus hijos estudian en universidades en el extranjero y se dan el lujo de reyes. Recordemos que el socialismo vive mientras se gastan los recursos del pueblo humilde y trabajador. Cuando eso se acaba, vienen las dictaduras, viene la opresión, viene el hambre, viene el caos, viene la desnutrición y todas las necesidades como la está pasando ahorita Cuba y Venezuela, que es un ejemplo que nunca debemos de permitir ni seguir. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, mi general. Buen día, señor, para usted. Gracias. Que esté muy bien, señor.